Buenos días compañeros, buenos días ingeniero, mi nombre es Brian José Morales Fernández y en este video voy a explicarles rápidamente lo que es la programación orientada a objetos y sus 4 pilares fundamentales. Bueno, la programación orientada a objetos se basa en crear un nuevo tipo de datos a los que en este caso llamaremos objetos. Para ello trataremos de nuestro código como un módulo con dos partes, propiedades y funciones. A los datos los vamos a llamar atributos y a las funciones métodos. Los atributos son la propiedad que define al objeto y los métodos las acciones que pueda realizar dicho objeto. Por ejemplo, para una taza los atributos que son importantes para nosotros pueden ser el volumen total de la taza, el líquido con el que está rellena, la cantidad de ese líquido. Los métodos pueden ser llenar, beber o vaciar. Para especificar que queremos crear un tipo de dato nuevo se usa la clase, que la clase es la plantilla donde se definen los atributos y los métodos. Con esta plantilla se pueden crear objetos de este tipo, dándole valores a sus atributos. Esto es conocido como instanciar. Que para instanciar se hace uso del método constructor, un método que sirve para crear el objeto y darle los valores necesarios para inicializarlo. El nombre del método constructor depende del lenguaje que se esté usando, como int en Python o con el mismo nombre de la clase en Java. En este caso lo llamaremos método constructor. Es importante saber que una vez creado un objeto puede acceder con un punto a sus atributos, ya sea para consultarlos, modificarlos o para utilizar sus métodos. Bueno, ahora vamos a ver los 4 pilares de PU. Empecemos con la abstracción, que cuando nosotros hacemos una clase tenemos que seleccionar los atributos y métodos que van a tener. Si queremos definir qué es una canción, por ejemplo, no es necesario incluir todas las características, tenemos que abstraernos añadiendo solo las necesarias para el objetivo que tengamos planeado. Por ejemplo, si tu objetivo es hacer una biblioteca de música, los atributos pueden ser el nombre, el artista, la duración y el género. Como métodos pueden ser escuchar y el constructor. En cambio, si tu objetivo es usarlo como base de datos para una página de ventas, los atributos pueden ser el nombre, el artista y el precio. Como métodos puede ser comprar y constructor. Con la abstracción elegimos cuáles serían los atributos y los métodos que definirán qué es una canción para nosotros. Otro ejemplo es un personaje para un juego. Necesito un hombre, estadística de fuerza, inteligencia y defensa, y una cantidad de vida, la posición donde está y un contador de acciones que pueda realizar. Sus métodos pueden ser atacar, moverse y turno. Añadimos el constructor y listo. Esta clase nos va a venir muy bien para el siguiente pilar, que es la encapsulación. Con la encapsulación nosotros podemos hacer un programa por medio de varias clases que se comuniquen entre sí. A esto se le llama modularidad. Es bastante útil. Por ejemplo, si falla algo en nuestro programa, es más fácil detectar dónde y qué debemos arreglar. Cada clase debe tener un control propio de lo que sucede dentro de ella y tener los métodos adecuados para poder ser utilizado desde fuera. Si nosotros usamos un punto con nuestra clase personaje, podríamos tener acceso a todos los atributos, métodos que contiene, lo cual puede ser peligroso porque podríamos alterar su comportamiento interno. Para solucionarlo podemos declarar cuáles de nuestros atributos y métodos van a ser privados. Esto se conoce como encapsulación. Como por ejemplo, para nuestra clase personaje queremos que entre sus 4 métodos solo sean accesibles del constructor para poder crear el objeto, y turno que gestiona la funcionalidad de la clase. Turno dependiendo del atributo contador y los deseos del usuario. Controla las acciones de atacar, moverse, gastando contadores cada vez que se usen. Si no hay un contador, el método termina. Como turno es quien controla la ejecución de los métodos, atacar y moverse, estos deben ser privados, ya que no queremos que estos métodos se ejecuten desde fuera sin ser gestionados por turno. Desde fuera no serían accesibles a través del punto, evitando que se pudieran atacar.
o moverse sin restar contadores, pero turno al estar dentro de la clase sí los podría usar. Al igual que con los métodos, se pueden hacer lo mismo con los atributos. Pueden crear métodos de acceso y de modificación de los atributos. Dentro de estos métodos podemos tener un control total sobre ellos. Estos métodos se suelen nombrar con el prefijo head para acceder y set para modificar. Por ejemplo, nosotros queremos que Contador pueda consultarse y modificarse desde fuera, ya que es importante que funcione correctamente turno, pero no queremos que se introduzca un número negativo. Dentro del método setContador podemos incluir un if para asegurar que si se introduce un número negativo no cambie el valor de Contador y informe qué fallo hay. En resumen, si no declaramos los atributos como privados, podemos usar los atributos desde fuera sin ningún tipo de control, pero al declararlo como privado, estos no se podrán consultarse ni modificarse a no ser que usemos los métodos head y set. Bueno, pasemos al siguiente pilar de Pooh, que es la herencia. Ahora en este ejemplo queremos crear la clase guerrero y mago, que tiene todos los atributos y métodos que tiene nuestra clase personaje, más algunos atributos y métodos nuevos. Esta vez, en vez de crear todo de nuevo, podemos reutilizar la clase personaje con la herencia. Tanto la clase guerrero como mago heredará de la clase personaje todos sus atributos y métodos, y ya solo nos quedaría añadir los nuevos. A la clase que hereda se le conoce como clase padre o superclase, y la clase heredada se le conoce como clase hija o subclase. Por último queda el pilar del polimorfismo. Esto permite a un método ser diferente según qué clase lo esté usando, es decir, puede tener muchas formas de usarse. Por ejemplo, volviendo al ejemplo del personaje, el guerrero y el mago, las tres clases tienen el método atacar, que realizan la misma acción, tienen el mismo código, pero después de la herencia podemos volver a definir los métodos heredados. Por ejemplo, podemos cambiar la funcionalidad del método atacar. Personaje usaba la estadística fuerza para atacar con las manos, pero queremos que el método atacar de la clase guerrero haga otra cosa, como incrementar el daño a partir del arma que use, o por ejemplo, que la clase mago al usar libros pueda atacar por medio de la estadística inteligencia. Esta ventaja se puede explotar sobre todo en lenguajes fuertemente tipeados como Java, donde hay que declarar el tipo de la variable. Si creas una variable de tipo personaje, no podría recibir un objeto tipo canción, solo un objeto de tipo personaje o que heredó de él. Si nosotros justo después llamamos al método atacar para calcular cuánto daño ha realizado, según qué clase reciba, lo calculará de distintas formas. Esto es muy útil ya que así se puede crear una función que calcule el daño independientemente de qué clase reciba. Si no utilizáramos el polimorfismo por herencia, tendremos que hacer una función diferente por cada clase.